Y fue entonces cuando apareció este chiquitico. Lo trajo un amigo a mi casa para que lo cuidara mientras se recuperaba y mientras le encontrábamos dueño. Yo mientras tanto seguía con mis asados semanales, con la rutina de sushi y mis amistades que me iban curando el alma herida. Imagínense que cuando llego estaba esta sinvergüencita llorando, pero porque lo dejé solo, ¿cierto? Y me armó un escándalo, que eso lloraba, ¿cómo lloraba? Y es que es más lloroncito, fíjalo ahí. ¿Quién es un lloroncín hermoso? Bueno, entonces se supone que no lo puedo dejar solo ni un segundo. O sea, ahorita me metí al baño y se puso a llorar. No puedo. O sea, me metí a duchar y con la puerta abierta y llorando él en la puerta porque lo había dejado solo. Es que es más llorón. Tenía una patica herida y no comía, así que le compré pollo y un purgante. Y lo curé con betadine, povidona yodada y un antibiótico en spray. Hice publicaciones en el Facebook del pueblo para ver si tenía dueños o si alguien quería adoptarlo. Incluso me reuní con varias personas que querían tenerlo, pero debía primero curarlo, engordarlo, vacunarlo y entregarlo fuerte para que no muriera. Mientras tanto, tenía una vida social muy activa, aprovechando que por primera vez en mi vida había podido estar por voluntad propia 4 meses en el mismo lugar. Ya tenía una rutina establecida que incluía nadar y asolearme en el mar todos los días, verme con mis amigas y semana a semana comer sushi, hacer asados musicales, llevarle comida a las cabras, cocinar saludable y disfrutar de una hermosa casa al lado del mar. I took those horses up to the stall, went to the bar room, ordered drinks for all. 3 days in the saddle, you know my body hurts. It being summer, I took off my shirt and I tried to wash off some of that dusty dirt. West Texas cowboys, they're all around with liquor and money, they're loaded down. So soon after payday, that it seemed a shame. Vivir en Dahab es una vida de ensueño. Íbamos al spa, comprábamos pescado fresco para ceviche y cuánto amé mi casa no tiene nombre. No saben lo que es tener un jardín con árboles y flores en medio del desierto. Me encanta cocinar y los desayunos son mi predilección. Todos los días me hago algo diferente. En esta ocasión huevos con queso y tomate con satar. Y café de Etiopía, que incluso es mejor que el colombiano. Dahab es un pueblo donde a medianoche hay más vida que en el día y donde hasta el pollo asado sabe diferente. La vida es una tómbola, allá arriba, allá arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, de arriba y arriba. Quienes han vivido mucho tiempo en Dahab saben que es un lugar de sanación. Es hermoso, pero también es un espejo que te enfrenta a tus propias sombras. Aquí surgen emociones y desafíos que te obligan a mirar dentro de ti, a abrazar procesos difíciles para transformar y sanar lo que necesitas cambiar en tu vida. Y aquí llegué a uno de los lugares más oscuros que hay en mi alma. Y resurgí radiante con muchas decisiones y cambios. Esto te lo conté en el video pasado. Fue entonces cuando decidí hacerme rayitos en el pelo para nunca más volvérmelo a pintar. Aceptar que los años pasan, que ya somos más maduros, que hay que permitirse cambiar, que ya no debo buscar el amor en alguien más joven, porque al final lo que realmente importa es la madurez. Comencé de nuevo a hacer yoga, a ordenar mi casa, a llevar una rutina, a anotar mis cuentas, a trabajar en cada aspecto de mi ser que deseaba cambiar. Y fue así como estuve lista para un segundo round, donde volvería a darle una oportunidad más al corazón y volvería de nuevo a chocarme contra la pared. Pero no nos adelantemos, paciencia, esta historia viene más adelante en este video.
Esperen, quiero hablarles de este mar, que es uno de los mares más biodiversos del mundo. Está lleno de corales de colores y es hogar de Nemo y de Dorothy. Cada vez que te sumerges en él, encuentras criaturas diferentes que van variando a lo largo del año. Mercado de comidas y artesanías, bicicletas y montañas cercanas para ver el atardecer, para alejarte de la rutina y ver el mundo y la vida desde otra perspectiva. A veces me parece que subir a un mirador y ver la ciudad desde arriba es como salirte de tu cuerpo y tu vida por un momento, para poder observarlo como si fueras un espectador, para analizar la vida que estás llevando desde una perspectiva más ajena, más clara. Sentarte a observar el paisaje, a esperar a que el sol se ponga, en un estado contemplativo del ser, donde la rutina se interrumpe y donde inevitablemente piensas en las miles de vidas que hay ahí abajo, agobiados por la rutina. Y tú eres una de ellas, con una vida muy diferente, tratando de enfrentar tus problemas. Cómo me encantaría decirles que todo es perfecto, pero no es así. Si bien hay una maravillosa ley que impide la pesca en los arrecifes y solo está permitida para los beduinos, quienes tradicionalmente han dependido de esta para su subsistencia. Sin embargo, a veces se pueden ver redes que atraviesan largas extensiones de mar y restaurantes que venden pescados locales. Alquilé una casa hermosa, estoy viviendo a una cuadra del mar. Aquí estoy yendo a trabajar, vendo artesanías 2 veces a la semana. Y pues nada, súper relajada. Tengo un perrito hermoso. Por dicho, está todo increíble. Y ya estoy pensando en irme en 20 días. Así que estoy muy triste porque es la vida de ensueño. O sea, me podría quedar acá 1000 años. Pero tengo que ir a hacer unas vueltas, a averiguar qué pasa con la nacionalidad española, a comprar artesanías. Ya llevo 5 meses acá. Entonces, bueno, this is life. Life is life, pero sí quiero volver y quedarme acá. Aquí les presento al hermanito de Inpu que no tuvo tanta suerte. Pasó mucho tiempo en la calle hasta que lo adoptaron en la tienda. Pero ahora vamos a lo que interesa, el chico que me rompió el corazón. Esto es algo que creo que no me gustaría contar. No se siente bien ser rechazado ni herido, y menos que otros lo sepan, pero también son situaciones que hay que afrontar. Y creo que puse el ojo en el lugar equivocado, en una persona israelí. Llevaba mucho tiempo sin meterme en Tinder y entonces dije, ¿qué puedo perder? No entraremos en debates políticos, pero ahí les explicaré por qué en ese entonces fue un gran error meterme con un hombre israelí, error que ahora se agradece. Él pasó a visitarme, así que le mostré la vida de Javiana. Se quedó en mi casa varios días y no pasó nada entre nosotros, pero luego lo acompañé al Blue Lagoon.
me vine ahorita para Blue Lagoon. Vean lo que son acá las habitaciones, súper sencillitas. Y este lugar es un paraíso increíble. Y aquí estoy con el bebé precioso. Vean eso, que es lo más lindo del mundo. Y bueno, aquí disfrutando. Blue Lagoon es un lugar a 1 hora de Dahab, famoso para hacer kitesurf. Antes de la guerra iban muchas personas de Israel a este lugar, ya que es un deporte costoso y poco accesible para la mayoría de los egipcios. Bueno, les cuento que estoy ahora en Blue Lagoon. Es un lugar que queda muy cerquita de Dahab. Queda más o menos a 1 hora. De Dahab se toma una lancha a Ras Al Khaimah, se toma un bus a Blue Hole y de ahí una lancha acá. Y aquí llegamos y hay unas cabañitas súper sencillas. Ya todos se habrán dado cuenta de lo romántico que es este lugar. Y yo bien quinceañera, enamorándome de cualquiera que me pone el ojo encima. ¿Por qué me gustó? No era el típico joven inmaduro, sino inteligente y estudiado. No andaba buscando que lo mantengan, porque ya tenía suficiente para mantenerse a sí mismo, pero definitivamente no era el indicado. Ahora que miro en retrospectiva me doy cuenta de cómo durante años anduve buscando el amor de mi vida donde fuera. Y una cosa que era solo un pequeño romance de fin de semana me haría ir 15 días después hasta Israel para descubrir si era el amor de mi vida. Para venir acá, como les digo, hay que llegar a Sharm el Sheikh. De Sharm el Sheikh hay que ir a Dahab o se pueden venir directamente desde Israel, uno puede ir de Nueva directamente hasta acá también. Pero bueno, desde Dahab hasta aquí más o menos es 1 hora de camino. Se llega al Blue Hole que está como a 20 minutos en un carro. Y de ahí para acá uno puede ya sea caminar o tomar un barco, pero también se puede caminar, que es solamente como 1 hora de camino, 2 horas de camino. La caminada está muy divertida, es súper bonito. Ya lo vieron cuando fuimos a Tulum. Bueno, ya vamos de vuelta a la casita con el bebé que no sé qué se hizo, ahí viene. Y, y fácil, súper fácil. Ya de vuelta a la casita. Yo te puedo enamorar. Ya sé que estarán pensando, pero qué tonta, nunca persigas a un hombre. Y créanme que ya lo aprendí, o por lo menos eso creo. Ahora huyo de ellos. Tenía una vida perfecta. ¿Qué tenía que ir a hacer por allá? Bueno, les cuento cómo es la cruzada de Israel. Yo compré el ticket en GoBus, en Dahab,
Salí a las 8:30 de la mañana, 8:40. 2 horas después llegamos acá a Taba. De aquí tenemos que tomar otro bus a la frontera. Bueno, en la frontera me dijo el policía que tenía que pagar una multa porque estoy pasada 16 días. Realmente a mucha gente que se ha pasado 15 días no le cobran, ¿no? Entonces, pero al final parece como que me la perdonaron. Crucé al lado de Israel, me hicieron muchas preguntas, que a qué iba, a dónde iba, a visitar a quién, que dónde lo había conocido, que en qué trabajaba, que si tenía cosas para hacer mis artesanías. Yo le dije, sí, muéstrelas. Muéstrame los mensajes con él, muéstrame las fotos. Eh, Mostré fotos de mi perrita. Así vengo solamente por 5 días, 3 días, una semanita, pero vean, aquí estoy. Y dejé a mi bebecín está solito. Eh, bueno, no, mentiras, está en la casa del señor que se lo va a quedar forever. Entonces, pues bueno, para que vayan haciendo migas, para que se vayan haciendo amigos. Y bueno, aquí vamos. El bebecín esté bien, no me extrañe demasiado. Yo lo voy a extrañar mucho. Ah, vas a tener 2 pasaportes. Y yo sí, voy a tener un español, que es mejor que el colombiano. El colombiano es muy malo, me dice. Y yo, uy, sí, no, la verdad es que es un sufrimiento en cada frontera. Y ella tan se rió y me selló. La verdad es que sí, pero ¿qué cambia? Soy la misma persona, pero con un pasaporte diferente. Eso es muy loco, ¿no? Cuando se me están pasando los carros, debería estar haciendo hitchhiking en vez de estar aquí mariqueando. No, mentiras. Aquí contándoles cosas muy importantes. Pregunté ahorita en un bus si podía pagar con la tarjeta de crédito y me dijeron que no podía pagar con tarjeta de crédito, que tengo que pagar con cash y como no tengo cheques, entonces me toca echar dedo, no hay de otra, para llegar hasta Eilat. Si algún día ustedes cruzan con más tiempito, vea, aquí hay unos corales súper lindos en esta playa. Esta playa es la más bacana para hacer snorkel. Y por eso estoy caminando más para allá, porque hay muchos carritos parqueados. Entonces, entre más allá me vaya, más fácil, más probabilidades tengo de que algún carrito me recoja. Vine en ese camión que pueden ver ahí desde la frontera, echando dedo. Y voy a ir a comer algo a Mac Fury mientras espero que mi amigo baje para salir hacia Tel Aviv. Este viaje ocurrió sin mayor contratiempos. Hice 12 horas de ida, 12 de vuelta y creo que estuve 6 días. No fue sino hasta que volví a casa que me chocaría contra la pared. Pero me van a funar, porque aún así volví una vez más, hasta que me dijo que no podía estar conmigo porque yo no era de Israel. Si alguna vez te ha pasado algo así, dale like para que no me sientas sola. Y si quieres seguir viéndome, suscríbete porque esto sigue.